Hermana, si tu ropa pudiera hablar, ¿predicaría a Cristo o seduciría al mundo? Durante la madrugada, con la Biblia abierta y mi rostro en el suelo, el Señor me mostró una visión que desgarró mi alma. Mis queridas hermanas en Cristo, lo que están a punto de escuchar no viene de un deseo de crítica, sino de un clamor nacido en la oración, en la presencia del Espíritu Santo. Durante la madrugada, mientras oraba en mi sala de estudio, con la Biblia abierta y mi rostro postrado en el suelo, el Señor me mostró una visión que desgarró mi alma. Era una advertencia urgente, una de esas revelaciones que no se pueden callar cuando se ha visto la verdad. Vi a millones de mujeres creyentes, desde México hasta Argentina, desde Los Ángeles hasta Colombia, caminando por las calles de sus ciudades, vestidas de una manera que, sin saberlo, estaba afectando no solo su dignidad, sino también el destino eterno de sus almas y el de aquellos que las miraban. Me pregunto, y les pregunto a ustedes con amor, ¿cuándo fue que la modestia dejó de ser un valor en nuestras congregaciones? ¿Cuándo permitimos que nuestras hijas, nuestras jóvenes, comenzaran a vestirse como si su valor dependiera de cuánta piel pudieran mostrar? Lo que voy a compartirles no es una opinión personal ni una norma anticuada. Es una carga del corazón de Dios, una voz desde el cielo clamando por arrepentimiento. En esta visión, el Señor me mostró con claridad 5 tipos de ropa que nuestras hermanas deben dejar de usar de inmediato. No porque Él las odie, no, todo lo contrario, porque las ama tanto que no puede quedarse en silencio, mientras el enemigo destruye su espíritu sin que ellas lo perciban. Pero antes de continuar, les suplico una cosa. Si conocen mujeres en su iglesia, en su comunidad, en su propia familia, que visten de formas que reflejan lo que aquí se describirá, no las juzguen, no les den la espalda, oren por ellas, ayúdenlas con amor, con mansedumbre, con lágrimas si es necesario. Y cuando termine este mensaje, compártanlo como un acto de compasión, no de condenación. Este mensaje puede ser el susurro del Espíritu que salve un alma o varias. Así que permanezcan conmigo, escuchen con un corazón abierto y déjense confrontar por la verdad. Porque esto que está sucediendo entre las mujeres cristianas no es casualidad. Es una guerra espiritual, una guerra en la que la moda se ha vuelto un arma. Y nuestras hermanas están cayendo muchas veces sin saberlo, víctimas de una cultura que vende mentiras envueltas en telas brillantes y cuerpos expuestos. Hace apenas unos meses, durante una visita a una iglesia en el este de Los Ángeles, viví una experiencia que me marcó profundamente. Era domingo por la mañana. Me encontraba detrás del púlpito, orando antes del servicio, cuando vi entrar a las congregantes. Lo que observé me llenó de una tristeza indescriptible. Mujeres mayores, madres de fe, caminaban hacia la casa del Señor con prendas que jamás habrían considerado aceptables hace apenas 2 décadas. Pero lo más doloroso fue ver a las adolescentes, muchachas de 15, 16, 17 años, vestidas como si fueran a una discoteca, no a un encuentro con el Dios vivo. Y lo hacían con la aprobación silenciosa o incluso entusiasta de sus propias madres. Después del culto, una anciana se acercó a mí con los ojos enrojecidos por el llanto. Se llamaba María Elena, tenía 72 años y había emigrado desde Michoacán. Hermano, me dijo con voz temblorosa, ya no reconozco a mis nietas, se visten como... Y no pudo terminar. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Me habló de su pueblo natal, de cómo las mujeres acudían a la iglesia con respeto, cubiertas no por obligación, sino por reverencia. Pero ahora sus nietas le decían que era anticuada, que los tiempos habían cambiado. En ese momento
entendí que no enfrentábamos simplemente un problema cultural. Estábamos presenciando una crisis espiritual, la pérdida de la identidad cristiana femenina. Esa noche, de regreso en mi habitación, me arrodillé delante de la palabra de Dios, abrí los salmos y lloré. Lloré por María Elena, por sus nietas, por cada madre cristiana que había cedido ante una cultura impía sin darse cuenta de que estaba perdiendo la batalla más importante. Y fue entonces, en medio de aquel quebranto, cuando recibí la visión más clara que haya tenido jamás. Era de madrugada, alrededor de las 3, cuando desperté como si una mano invisible me hubiera tocado el hombro. No fue un sueño común, fue el llamado de Dios. Y por eso estoy aquí hoy suplicándoles con todo el amor que me ha dado el Señor que escuchen. No desde la culpa, sino desde la convicción. No desde la vergüenza, sino desde la oportunidad de redención. Porque nuestro Dios es un Dios que restaura, que limpia, que transforma, pero también es un Dios que advierte, que llama, que sacude cuando sus hijas están en peligro. Querida hermana, si alguna parte de este mensaje toca tu corazón, no lo rechaces. Detente, ora, pregunta al Espíritu Santo si Él te está hablando, porque no se trata solo de ropa, se trata del reflejo de tu alma, del mensaje que tu vida está predicando incluso antes de que abras la boca. Y si el Espíritu te habla hoy, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de volver, de recuperar la dignidad, de vestir con propósito y honra como hijas del Rey. La habitación estaba envuelta en una oscuridad tan densa que parecía imposible ver más allá de un paso, pero había algo en el aire, algo tan real, tan palpable, que supe de inmediato que no estaba solo. De repente, una luz dorada y suave llenó el lugar, una luz que no lastimaba los ojos, sino que penetraba el alma. Y ante mí se abrió una visión que me dejó sin palabras. Vi 2 grupos de mujeres, todas ellas creyentes latinas, desde niñas hasta ancianas, todas hermanas en la fe, todas hijas amadas de Dios. El primer grupo estaba vestido con una belleza que no dependía del lujo ni del precio, sino de la modestia. Sus vestidos eran sencillos, pero llenos de dignidad. Sus rostros reflejaban una paz que no era de este mundo, y alrededor de cada una de ellas brillaba una luz celestial. Vi cómo ángeles del Señor las acompañaban, caminando a su lado, protegiéndolas como un escudo de amor. Y donde quiera que iban, las personas eran atraídas no por la forma de sus cuerpos, sino por una gracia que irradiaba desde lo más profundo de sus corazones. Era la belleza de la santidad. Pero entonces vi al segundo grupo y mi corazón se quebró. Eran mujeres igualmente hermosas, pero vestían ropa que dejaba ver demasiado. Faldas demasiado cortas, blusas demasiado ajustadas, vestidos que abrazaban cada curva con una intención que quizás ellas no percibían. No había ángeles a su lado, sino sombras que se alimentaban del deseo ajeno, de esas miradas llenas de lujuria que, aunque no solicitadas, eran atraídas por su forma de vestir. Y lo más devastador fue ver sus almas. Aunque por fuera sonreían y aparentaban seguridad, por dentro había una profunda soledad, una sed de aprobación, una necesidad insaciable de atención que el mundo nunca podrá satisfacer. Fue entonces cuando escuché una voz, no una voz humana, sino una voz que atravesó toda la habitación y todo mi ser. Clara como el cristal, fuerte como el trueno, pero llena de ternura. Mira lo que la moda del mundo ha hecho con mis hijas, dijo. Han olvidado que fueron creadas para ser templos del Espíritu Santo, no vitrinas de vanidad. Su belleza debía apuntar hacia mí, no hacia el deseo de los hombres. Y la voz continuó con un llamado. Hay 5 maneras específicas en que mis hijas
se están vistiendo y que están bloqueando mi gracia en sus vidas. Están poniendo en peligro su alma y la de otros. Enséñales la verdad, no con juicio, sino con amor. Cuando terminó la visión, no pude volver a dormir. Pasé toda la noche en oración, clamando al Espíritu Santo por dirección. Y al amanecer, supe que tenía que compartir este mensaje, no para avergonzar, sino para liberar. Porque la verdadera libertad no se encuentra en exponerlo todo, sino en resguardar lo sagrado para aquel que verdaderamente lo merece. Primera advertencia: la trampa de la ropa extremadamente ajustada. Queridas hermanas en Cristo, la primera forma de vestir que está afectando sus almas es una que se ha normalizado tanto que ni siquiera nos detenemos a cuestionarla. Me refiero a la ropa tan ajustada que marca cada curva, cada línea del cuerpo, como si fuera una segunda piel. No estoy hablando de prendas que simplemente se ajustan bien, sino de aquellas que transforman el cuerpo femenino en un objeto de deseo, en lugar de ser el templo santo donde mora el Espíritu de Dios. Recuerdo a una joven que conocí en una iglesia en la Ciudad de México, una muchacha llamada Carmen. Tenía 23 años, trabajaba en una oficina y era activa en su congregación. Iba a la iglesia cada semana, participaba en reuniones de oración y amaba a Dios con sinceridad. Pero había adoptado la costumbre de usar pantalones de yoga como ropa cotidiana, blusas ceñidas que delineaban su figura, vestidos tan ajustados que parecía que habían sido pintados sobre su cuerpo. Cuando le pregunté por qué, me respondió con una sonrisa: es la moda, hermano, así se visten todas, no quiero parecer aburrida. Un día llegó llorando. Me contó que varios hombres en su trabajo habían comenzado a hacerle comentarios sobre su cuerpo, algunos incluso casados. Uno de ellos intentó tocarla de forma inapropiada. Yo no hice nada, me decía entre lágrimas, no busqué esto, solo me vestí como todas. Y fue entonces cuando supe que tenía que hablarle con amor, pero también con verdad. Le expliqué que aunque sus intenciones no eran malas, su forma de vestir estaba enviando un mensaje que no reflejaba el carácter de Cristo. Le dije que cuando una mujer se viste de forma que marca cada rincón de su cuerpo, puede estar despertando deseos en otros que los alejan de la presencia de Dios. Ella me miró, dolida, pero sincera, y me preguntó: ¿y por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué no pueden los hombres simplemente controlarse? Es una pregunta válida, pero le respondí con lo que creo firmemente. Claro que los hombres deben dominar sus pensamientos, pero tú también eres llamada a ser una bendición, no una piedra de tropiezo. Si tu ropa puede ayudar a un hermano a mantenerse en santidad, ¿no es eso un acto de amor? Durante un mes, una joven en mi iglesia decidió cambiar completamente su forma de vestir. Escogió ropa que seguía siendo hermosa y femenina, pero que no delineaba tanto su cuerpo. Los resultados la sorprendieron. Los comentarios inapropiados se detuvieron por completo. Sus compañeros en el trabajo comenzaron a tratarla con mayor respeto. Pero lo más profundo no ocurrió fuera de ella, sino dentro de su corazón. Me miró a los ojos y me dijo: pastor, me siento más libre. Ya no estoy constantemente preocupada por cómo me veo o si mi ropa es lo suficientemente bonita. Me siento digna. No estoy diciendo que una mujer de fe tenga que cubrirse con ropa sin forma o esconder la feminidad que Dios mismo diseñó con tanto esmero. No, el cuerpo de la mujer es una obra maravillosa del Creador y celebrarlo con alegría y decencia es algo bueno. Pero hay una gran diferencia entre vestirse para honrar esa belleza y vestirse para explotarla.
La ropa excesivamente ajustada convierte a una hija de Dios en objeto de deseo para el mundo. Ya no es vista como una hermana, sino como una tentación. Ya no se percibe como un alma preciosa, sino como una figura para el consumo visual. Aunque no sea esa la intención de quien se viste así, eso es lo que sucede en el corazón de muchos hombres. Y yo les pregunto con amor, hermanas, ¿vale la pena que los ojos del mundo las admiren si el precio es su dignidad? Ustedes valen mucho más que los deseos fugaces que puedan provocar. Su valor no está en cuán bien puedan mostrar su figura, sino en el alma eterna que Dios ha puesto dentro de ustedes. Vístanse para reflejar esa alma, para reflejar a Cristo, no para alimentar la codicia de los ojos carnales del mundo. 2. El sacrilegio de la vestimenta provocativa en la casa de Dios. Si esa advertencia fue fuerte, la próxima me destrozó el alma. Porque no se trata solo de la ropa, sino de lo que está ocurriendo en el lugar más sagrado que conocemos, la casa de Dios. Hace 6 meses fui invitado a predicar en una iglesia en Miami, una comunidad vibrante, llena de hermanos y hermanas latinos. Era un domingo por la mañana, el auditorio estaba lleno y el pueblo de Dios se había reunido para buscar su presencia, para orar, para alabar. Pero cuando dirigí mi mirada hacia la congregación, algo me desgarró por dentro. Vi mujeres vestidas de una forma que hace solo unas décadas jamás se habría permitido en la iglesia. Escotes profundos, faldas tan cortas que apenas cubrían lo necesario, blusas transparentes, vestidos sin mangas que dejaban los hombros al descubierto. Y lo que más me rompió fue ver a madres, a mujeres llamadas a ser ejemplo de santidad para sus hijas, entrar al lugar de oración como si fueran a una fiesta en la playa. Después del servicio, hablé con el pastor de la congregación, un siervo fiel que llevaba 15 años ministrando ahí. Le pregunté: hermano, ¿esto es normal aquí? Me miró con tristeza y me dijo: he intentado predicar sobre la modestia, pero me llaman machista, retrógrado. Algunos incluso han amenazado con dejar la iglesia si vuelvo a tocar el tema. Entonces le pregunté: ¿y los hombres? ¿Cómo reaccionan? Su respuesta me dejó sin palabras. Ese es el problema mayor, me confesó. Muchos jóvenes luchan con pensamientos impuros durante el culto. Algunos han dejado de participar de la Santa Cena porque se sienten indignos. Incluso hombres casados me dicen que sus esposas se visten con más recato en casa que cuando vienen a la iglesia. Esa noche, solo en mi habitación, abrí la palabra de Dios. Leí nuevamente lo que Pablo escribió sobre cómo deben vestirse las mujeres en la congregación. No eran palabras de juicio, sino de sabiduría celestial. La iglesia no es un lugar cualquiera. Es donde el cielo toca la tierra, donde los corazones se postran delante del trono, donde el Espíritu Santo obra con poder. ¿Cómo podemos presentarnos ahí, vestidos de forma que distrae del Cordero y atrae las miradas hacia nosotros? Permítanme contarles sobre Esperanza, una mujer guatemalteca que vivía en Houston, criada en una familia cristiana devota, pero al llegar a Estados Unidos empezó a adoptar los estilos de vestimenta populares, incluso para ir al culto. Un domingo llegó con un vestido ceñido y escotado. Durante la alabanza notó que un hombre mayor no dejaba de mirarla de forma inapropiada. Al principio se sintió halagada, pero entonces lo vio con su esposa e hijos. Más tarde me confesó: pastor, me di cuenta de que había sido causa de tropiezo para ese hombre. No era mi intención, pero sucedió. Me sentí sucia, culpable. Esa fue su llamada de atención. Esperanza entendió que la iglesia no es para ser vistas, sino para ver a Dios.
No vamos para impresionar, sino para rendirnos ante el Salvador. Desde aquel día, Esperanza transformó por completo su forma de vestir para la adoración en la iglesia. Comenzó a usar vestidos modestos, a cubrir sus hombros, a asegurarse de que su escote fuera apropiado para la presencia de Cristo. Y algo glorioso ocurrió. Su experiencia en la casa de oración se transformó. Ahora puedo enfocarme completamente en Jesús, me dijo. No estoy pensando en cómo luzco o si mi ropa se ve bien. Puedo sumergirme en la oración profunda porque no hay distracciones. Mis queridas hermanas, la iglesia no es un desfile de modas. Es el lugar donde nos encontramos con la cruz. Es el santuario donde Jesús se entrega a nosotros con el amor más profundo. Cuando entramos en ese lugar santo, debemos preguntarnos: ¿mi ropa honra a Jesús o me honra a mí? La modestia en la iglesia no es una cadena, es libertad. Los libera de la vanidad, de la preocupación por las apariencias, de esa competencia silenciosa con otras hermanas. Les permite fijar sus ojos en lo único que importa: su relación con Dios. Hoy quiero darles una tercera advertencia: la normalización peligrosa de la ropa de baño inmodesta. Esta advertencia es difícil porque toca algo que el mundo ha aceptado por completo: la forma en que las mujeres se visten en playas y piscinas. Permítanme compartir una historia que ilustra por qué esto es tan importante. El verano pasado recibí una carta desgarradora de una madre cristiana, Rosa, de San Antonio, Texas. Rosa me escribió sobre su hija de 16 años, Sofía, quien insistía en usar bikinis cada vez más pequeños. Todas mis amigas los usan, mamá, argumentaba Sofía. Si uso un traje de baño de una pieza, pensarán que soy rara. Rosa se sentía atrapada entre no querer que su hija se sintiera excluida y mantener los valores cristianos que le había enseñado. Finalmente cedió y le compró a Sofía el bikini que quería. Pero lo que pasó después destrozó el corazón de Rosa. Durante unas vacaciones familiares en la playa, Rosa notó que varios hombres adultos miraban a su hija de manera inapropiada. Uno incluso se acercó y comenzó a coquetear con Sofía, sin saber que solo tenía 16 años. Oh Señor, me escribió Rosa, me di cuenta de que al permitir que mi hija se vistiera así, la había expuesto a la lujuria de hombres que podrían ser su padre. Sentí que la había traicionado. Esa carta llegó en un momento en que yo mismo luchaba con esta cuestión. ¿Es realmente necesario que las mujeres cristianas se preocupen por la modestia, incluso en la playa? ¿No es esto exagerado? ¿No estamos cargando demasiada responsabilidad sobre las mujeres por los pensamientos de los hombres? Busqué respuestas en oración y el Espíritu Santo trajo claridad de una manera inesperada. Durante una visita a Brasil, conocí a una sierva de Dios, una mujer que había dedicado su vida a rescatar a mujeres víctimas de explotación sexual. Hermano, me dijo, la pornografía y la objetificación de la mujer han alcanzado niveles epidémicos. Los hombres están siendo entrenados desde jóvenes a ver a las mujeres como objetos. Cuando una mujer cristiana se viste de manera que alimenta esa mentalidad sin saberlo, contribuye a su propia degradación. Esas palabras me sacudieron hasta el alma. Ella me ayudó a entender que la modestia no se trata de avergonzarse del cuerpo que Dios creó, sino de protegerlo de la lujuria del mundo. Déjenme contarles sobre Isabela, una joven de 24 años de origen colombiano que vivía en Los Ángeles. Isabela era maestra en una escuela cristiana, una creyente devota, pero en el verano usaba bikinis muy pequeños cuando iba a la playa con sus amigas. Un día, uno de sus estudiantes de secundaria la vio en la playa. Al día siguiente,
En clase, este joven de 15 años no podía concentrarse en la lección y la miraba de manera inapropiada. Peor aún, comenzó a hacer comentarios sobre el cuerpo de Isabela a otros estudiantes. Cuando Isabela lo descubrió, quedó devastada. Hermano, me confesó, nunca pensé que mi forma de vestir en mi tiempo libre podría afectar mi capacidad de ser respetada como educadora cristiana. Isabela decidió cambiar a trajes de baño más modestos. No se trataba de cubrirse por completo, sino de elegir opciones que reflejaran la dignidad de una mujer que ama a Cristo. La diferencia fue inmediata, me dijo. No solo me siento más cómoda y segura en la playa, sino que siento que estoy viviendo de manera coherente con mi fe en todas las áreas de mi vida. Mis hermanas, vengan a Jesús hoy. Arrepiéntanse de cualquier cosa que las aleje de Él. Que su vestir refleje la santidad de su corazón. Vivan para Cristo y encontrarán la verdadera libertad. Mis amadas hermanas en Cristo, conozco bien el mundo en el que vivimos, un mundo que predica que la verdadera libertad de la mujer está en mostrar más y más de su cuerpo. Pero permítanme hacerles una pregunta directa, desde el corazón. ¿Se sienten verdaderamente libres cuando se visten de manera que lleva a los hombres a verlas como objetos? ¿O sienten una libertad más profunda cuando eligen vestirse con dignidad, permitiendo que otros las vean como hijas valiosas del Dios viviente? Ni la playa ni la piscina están exentas del llamado del Señor. Allí también somos portadores de su gloria. No importa si el sol brilla con fuerza o si las olas rompen a nuestros pies, nuestro cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo, y eso no cambia con las estaciones. Escuchen con atención, porque esta es una advertencia urgente. El engaño de las tendencias provocativas de la moda. Esta es una de las formas más sutiles con las que el enemigo está robando la identidad de muchas mujeres creyentes, porque viene disfrazado de autoexpresión, de empoderamiento, de sé tú misma. Pero detrás de ese disfraz hay cadenas, no libertad. Estoy hablando de esa ropa que se ha vuelto tan común que ni siquiera se cuestiona. Esos crop tops que dejan al descubierto el vientre, esas blusas con transparencias cuidadosamente ubicadas, los pantalones rasgados que revelan lo que debería estar cubierto, y esas faldas tan cortas que requieren atención constante para no sobrepasar el límite de la modestia. Déjenme contarles sobre Ana Cristina, una joven universitaria de 22 años. Vino de El Salvador para estudiar en California. Fue criada en una familia profundamente cristiana. Su abuela servía en la iglesia, su madre lideraba reuniones de oración y ella había conocido al Señor desde niña. Pero al llegar a la universidad se sintió atrapada por la presión de encajar. Antes en mi pueblo nunca me habría vestido como me visto ahora, me confesó en una conversación privada. Pero aquí, si no sigues la moda, te tratan como si vinieras de otro planeta. Me mostró fotos de su pasado y de su presente. Ver ese cambio me sacudió. La joven que alguna vez brilló con la sencillez del espíritu, ahora reflejaba una imagen moldeada por los caprichos de una industria ciega al alma. Le pregunté, ¿cómo te sientes realmente cuando te vistes así? Su respuesta me partió el alma. La verdad, me siento incómoda. Paso el día preocupada por si la ropa se me ve bien, si estoy enseñando demasiado, si los hombres me miran por lo que soy o por lo que muestro. Pero no sé cómo salir de esto sin quedarme sola. Hermanas, fue entonces cuando entendí algo esencial. Muchas mujeres de fe no se visten así porque desean provocar. Lo hacen porque el mundo les ha dicho que esa es la única manera de ser vistas, escuchadas, aceptadas. Vivimos en una cultura que llama opresión a la modestia y liberación a la desnudez. Pero eso es una mentira del infierno.
Ahora escuchen lo que ocurrió cuando Ana Cristina decidió cambiar. Lo hizo paso a paso, escogiendo prendas que fueran modernas pero con pudor. Al principio, algunas amigas la juzgaron, pero algo inesperado sucedió. Los hombres empezaron a tratarme diferente. Me dijo 6 meses después. Dejaron de coquetear y comenzaron a hablarme de verdad. Me di cuenta de que cuando me vestía de forma provocativa, atraía una atención que no era lo que realmente buscaba. Pero el mayor cambio fue en su interior. Me siento libre de una manera que jamás había sentido. Ya no me atormento con mi apariencia. Ahora puedo enfocarme en mi carrera, en amistades reales y en caminar con Dios. Lo más hermoso fue que otras chicas comenzaron a seguir su ejemplo. Parece que mi forma de vestir les dio permiso a otras para ser también modestas, me dijo. ¿Se dan cuenta del poder que tiene una decisión valiente? Cuando una mujer cristiana decide vivir con pureza en medio de una cultura impura, se convierte en una luz en la oscuridad. Cada pieza de ropa que elegimos dice algo sobre lo que valoramos, y si seguimos modas que cosifican el cuerpo, aunque sea inconscientemente, nos volvemos parte de un sistema que degrada a las hijas de Dios. Queridas hermanas, no tienen que escoger entre ser relevantes y ser santas. Pueden ser ambas, pero eso requiere valentía. Requiere nadar contra la corriente, decir no cuando otros dicen sí, y vestirse de manera que proclame: soy hija del Rey. Antes de que abran la boca, su ropa ya está predicando. Que ese mensaje sea claro: pertenezco a Jesús, no estoy en venta. Hablo del abandono casi total de una tradición, un símbolo que antaño reflejaba la profunda belleza de la modestia y la reverencia en la fe, la de las mujeres cubriéndose la cabeza al acudir a la casa de Dios a orar. Sé que muchos de ustedes pensarán de inmediato: pero eso ya no es obligatorio. La regla ha cambiado. Y técnicamente es cierto. Pero permítanme ser claros sobre por qué creo que el abandono de esta tradición ha contribuido tanto a la crisis de modestia y reverencia que enfrenta la iglesia hoy en día. Hace un año visité una pequeña comunidad en el sur de Estados Unidos, habitada principalmente por familias latinas. Allí asistí a una pequeña iglesia protestante y presencié algo que me conmovió hasta las lágrimas. En esa iglesia, muchas mujeres mayores, venidas de México, aún conservaban la tradición de cubrirse la cabeza con pañuelos finos al orar. La imagen era tan sagrada, tan delicada. Vi a esas mujeres inclinando la cabeza ante Dios en la sala de oración, con el corazón tocando el cielo. Su actitud era completamente diferente a la de las jóvenes sentadas en la última fila, con la cabeza descubierta y la mirada constantemente recorriendo el auditorio. Después del servicio, me acerqué a una anciana llamada Carmen, de 80 años. Le pregunté: señora, ¿por qué todavía se cubre la cabeza al rezar si ya nadie lo hace? Ella sonrió y respondió con sencillez, pero con profunda convicción: hija mía, cuando me cubro la cabeza ante Dios durante la oración, le estoy diciendo que sé quién es Él y quién soy yo. Así es como me inclino ante el Rey de Reyes. Le pregunté: ¿y tus nietas? No las veo cubriéndose la cabeza. Suspiró. Le decían que era anticuado, innecesario, pero ella lo veía de otra manera. Cuando se cubría la cabeza, su espíritu se calmaba, se concentraba en Dios. Sus nietos estaban distraídos, preocupados por su apariencia, su cabello y cómo los miraban los demás. Esas palabras fueron como una profecía para mí, una sabiduría que esta generación ha perdido.
El velo es más que un simple trozo de tela. Es una herramienta espiritual que nos ayuda a entrar en la presencia del Santo con humildad y reverencia. Les cuento otra historia. Hay una joven llamada Marisol, de 30 años, puertorriqueña, que trabaja en la industria de la moda en Nueva York. Es una creyente activa, pero rechaza por completo la práctica de cubrirse la cabeza al orar. Para ella es anticuado y opresivo para las mujeres. Pero un día, mientras visitaba una iglesia en el Bronx, vio a un grupo de jóvenes con velo orando. Al principio se ofendió, pensando que eran extremistas, pero al notar su actitud hacia la oración, su corazón comenzó a vacilar. Después del servicio, se acercó a una joven llamada Esperanza y le preguntó sin rodeos: ¿por qué usas velo? Esperanza sonrió amablemente y dijo: de adolescente me preocupaba mi apariencia en la iglesia. Pensaba en mi cabello, en cómo se veían los demás, y eso me distraía de Dios. Pero cuando comencé a cubrirme la cabeza, todo cambió. Me recordó que vine aquí no para ser vista, sino para ver a Jesús. Esa respuesta hizo reflexionar a Marisol. ¿Pero no lo ves como opresión? ¿No es algo que los hombres imponen a las mujeres? Esperanza respondió con dulzura: al contrario, me siento más libre que nunca. El velo me libera de la presión de ser perfecta. Me ayuda a concentrarme en lo único que importa, mi relación con Dios. Marisol se sintió desafiada y decidió intentarlo. La semana siguiente compró un velo fino y lo usó durante el servicio. Después me escribió: pastor, nunca había experimentado un servicio de adoración tan profundo. Mi espíritu estaba tranquilo, presente, y no me distraía mi apariencia. Por primera vez en años estaba adorando de verdad sin distracciones. Pero el cambio en Marisol no se detuvo ahí. Después de un tiempo me dijo: es extraño, pero cuando me cubro la cabeza en la presencia de Dios, empiezo a darme cuenta de que mi cuerpo también necesita estar cubierto. Ya no quiero usar nada revelador. El velo me recuerda que todo mi ser tiene dignidad. Verán, no son las reglas las que cambian a las personas, sino el corazón obediente y el deseo de glorificar a Dios. Si algo tan simple como un pañuelo puede devolver la reverencia al corazón de una mujer, entonces debemos examinar qué hemos abandonado en nuestra fe. No pido una doctrina, pido arrepentimiento y un corazón humilde ante la santidad de Dios. Mis amadas hermanas, no estoy aquí para imponer reglas humanas, pero sí para hablar del dolor que siento en mi alma al ver cómo hemos perdido poco a poco el sentido de lo sagrado. Cuando dejamos de cubrirnos en la presencia de Dios, terminamos mostrándonos al mundo sin reservas, y eso nos ha herido más de lo que imaginamos. El acto de cubrirse, más allá del material que usemos, es un símbolo profundo de humildad y reverencia, una manera silenciosa de decir: Señor, tú eres Dios y yo soy solo una sierva. No es moda, no es religión, es un reflejo del corazón que se somete con gozo a la majestad del Creador. En medio de una cultura que grita: muéstrate, presume, seduce, cubrirse es una respuesta firme del alma. Yo no estoy aquí para satisfacer los deseos de la carne ajena. Yo existo para glorificar a mi Salvador. Amadas en Cristo, hemos recorrido juntas 5 advertencias, pero este no es el final, es apenas el principio. El principio de un despertar espiritual en la identidad de la mujer de Dios, un renacimiento de la feminidad verdadera en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestros corazones. Y quiero que entiendas algo vital. Este mensaje no brota de un juicio, sino de una urgencia, de un clamor que nace
de lo profundo de mi corazón por tu alma eterna. Después de décadas predicando en salones, carpas y templos, he visto con mis propios ojos lo que la confusión sobre la modestia ha provocado. He visto matrimonios fracturados, jóvenes alejándose del evangelio, escándalos que ensombrecen congregaciones enteras, y la mujer convertida en objeto en vez de ser reconocida como obra maravillosa de Dios. Pero también he sido testigo del milagro que ocurre cuando una mujer decide vivir diferente, cuando dice: Señor, no quiero agradar al mundo, quiero agradarte a ti. Recuerdo a Rebeca, una madre joven en Houston con 3 hijos pequeños. Un día, después de escuchar un mensaje similar a este, ella sintió la convicción del Espíritu Santo y decidió transformar completamente su manera de vestir. Al principio sus amigas no lo entendieron, la señalaron, la excluyeron de reuniones. Pero Rebeca no se detuvo, perseveró en la fe y algo hermoso sucedió. Sus hijas, que antes se avergonzaban un poco, comenzaron a notar cómo los hombres trataban con más respeto a su madre. Una tarde, su hija mayor le dijo: Mamá, los hombres ahora te miran con respeto, no como antes. Pero eso no fue lo más impactante. Su esposo, con lágrimas en los ojos, me dijo: Hermano, cuando mi esposa decidió honrar a Dios con su ropa, algo cambió en mí. Comencé a amarla más, sí, pero sobre todo comencé a respetarla más. Y eso me hizo querer ser un mejor hombre para ella. Esa transformación no se quedó en su hogar. Pronto, otras mujeres de la iglesia se le acercaron. Querían saber qué había pasado, porque ella brillaba con una paz nueva. Y poco a poco se formó un pequeño grupo de mujeres decididas a vivir en pureza, a vestir con dignidad, a reflejar al Dios que adoraban. Se animaban entre ellas, buscaban ropa que honrara a Cristo sin perder belleza, y se convirtieron en faros para las jóvenes de su congregación. 2 años después, el pastor me compartió con gozo: la atmósfera de nuestra iglesia ha cambiado. Hay más reverencia. Los jóvenes varones me confiesan que sus pensamientos están más limpios durante el culto. Algo está pasando. Y yo le respondí: es lo que sucede cuando las mujeres de Dios deciden caminar contra la corriente del mundo. Pero esto no sucede sin sacrificio. Requiere valor, requiere estar dispuestas a ser malentendidas, a que las llamen anticuadas, fanáticas o exageradas. Requiere la humildad de reconocer que tal vez sin notarlo dejamos entrar la cultura del mundo en nuestros closets, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y el mundo no se quedará callado. Te dirá que esto es represión, que es esclavitud, que estás traicionando los logros del feminismo. Pero escucha con atención: la verdadera libertad femenina no se encuentra en exhibir cada parte del cuerpo, sino en proteger lo que es santo. Una mujer verdaderamente libre es aquella que no necesita la aprobación de ningún hombre para saber cuánto vale. Una mujer verdaderamente empoderada es la que puede caminar con seguridad, sin necesitar miradas lujuriosas que le confirmen su hermosura. Déjame cerrar con esta verdad: cuando una mujer se consagra a Cristo en cuerpo y alma, no solo se transforma a sí misma, transforma su hogar, su iglesia, su comunidad. Y cuando muchas lo hacen, algo glorioso sucede. El Espíritu Santo se mueve con poder en medio de ellas. ¿Estás dispuesta a ser parte de ese despertar? Mientras concluyo este mensaje que el Señor ha puesto con urgencia en mi corazón, quiero dejarte con una visión llena de esperanza. Porque aunque hemos hablado de batallas reales, de peligros espirituales, de decisiones que abren o cierran la puerta al Espíritu Santo, la historia no termina ahí. En la misma visión donde vi a mujeres dentro de la iglesia
vistiendo de manera que impedía que la gracia de Dios fluyera con libertad en sus vidas, también vi algo glorioso. Vi el poder de la transformación que ocurre cuando una mujer decide volver a Cristo con todo su corazón. Vi a mujeres que habían estado atrapadas en la necesidad desesperada de atención masculina, ser liberadas en el poder de la modestia. Vi a madres que habían perdido el respeto de sus hijos, recobrarlo al modelar dignidad y temor de Dios. Vi a esposas que habían estado compitiendo silenciosamente con otras mujeres, hallar seguridad en su identidad como hijas del Altísimo. Vi a jóvenes confundidas buscando valor en su apariencia, descubrir la belleza verdadera en la pureza y la integridad. Vi a abuelas cansadas de luchar contra la cultura, llorar de gozo al ver a sus nietas elegir voluntariamente la modestia como un acto de honra al Señor. Pero más allá de todo eso, vi el gozo del corazón de Dios. Vi cómo su espíritu se alegraba cada vez que una de sus hijas decidía honrarle con su vestimenta. Cada decisión por la modestia era como una oración silenciosa, una declaración de amor, un canto de adoración. La modestia no es esconder la belleza, es revelar la dignidad. No es negar la feminidad, es protegerla. No es para complacer a hombres religiosos, es para exaltar al Dios que las hizo maravillosamente. Cuando te vistes con modestia, estás proclamando al mundo: soy más que mi cuerpo, soy un alma eterna, redimida por la sangre del Cordero. Soy hija del Rey de Reyes, y mi forma de vestir refleja quién soy en Cristo. Estás diciéndole a los hombres: si deseas mi atención, tendrás que ganarte mi respeto. Si quieres conocerme, tendrás que ver más allá de mi apariencia. Y si sueñas con caminar conmigo, tendrás que valorar mi alma tanto como mi cuerpo. Estás hablándole a otras mujeres. No necesitamos competir por la mirada de ningún hombre. No necesitamos entregarnos al exhibicionismo para sentirnos relevantes. Podemos ser bellas, femeninas y fuertes sin sacrificar nuestra dignidad. Y estás declarando al diablo: no usarás mi cuerpo como instrumento de tropiezo. No utilizarás mi belleza para provocar lujuria en vez de amor. No permitiré que mi apariencia se convierta en una trampa para mis hermanos en la fe. Por eso hoy hago un llamado urgente. Si te has identificado con alguna de estas advertencias, no te quedes paralizada por la culpa. Deja que la convicción del Espíritu te impulse a la acción. Comienza hoy mismo a hacer cambios en tu armario que reflejen tu verdadera identidad en Cristo. Si has estado usando ropa extremadamente ajustada, empieza a elegir prendas que sigan siendo hermosas, pero que no marquen cada curva de tu cuerpo. Si has asistido a la congregación con ropa provocativa, haz del domingo un día de reverencia, donde tu atuendo predique respeto antes que sensualidad. Si has estado usando trajes de baño que exponen demasiado, busca opciones que te permitan disfrutar sin poner en juego tu dignidad. Si has seguido ciegamente cada tendencia de moda, empieza a filtrarlas a través del lente de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu. Y si sientes el llamado, considera dedicar un espacio en tu vida de oración para preguntarle al Señor cómo puedes crecer en humildad también en tu forma de vestir. No por obligación, sino porque puede ser una forma poderosa de reverencia y crecimiento espiritual. Pero haz estos cambios por amor, no por miedo. Hazlos porque amas al Señor y deseas honrarle con cada aspecto de tu vida. Hazlos porque te amas a ti misma y reconoces que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hazlos porque amas a otros y no quieres ser piedra de tropiezo para nadie. Recuerda que cada vez que eliges la modestia por encima de la provocación, estás colaborando con la obra evangelizadora del reino. Tu forma de vestir puede ser
el primer mensaje que alguien reciba sobre la belleza de una vida rendida a Jesús. En un mundo que grita, muéstralo todo, tú susurras con ternura, lo sagrado se guarda. En una cultura que afirma que tu valor está en tu cuerpo, tú proclamas que tu valor está en tu alma redimida. Queridas hermanas, ha llegado el momento de despertar. El momento de reclamar la verdadera feminidad redimida por Cristo ha comenzado. El momento de vivir de una manera que honre tanto tu belleza como tu dignidad es ahora. No esperes a mañana. No esperes a que sea más fácil. No esperes a que otras se atrevan primero. Empieza hoy. Empieza ahora. Empieza con la próxima prenda que vayas a elegir. Y recuerden, cuando ustedes cambian, no solo transforman su propia vida, también impactan profundamente a sus familias, a sus iglesias y a toda su comunidad. Ustedes pueden ser ese instrumento que el Espíritu Santo utilice para restaurar la cultura de la modestia en medio de nuestras congregaciones. El cielo está esperando su respuesta. Los ángeles están atentos, listos para caminar a su lado en esta jornada de regreso al corazón de Dios. Y yo les hablo con el corazón, como alguien que ha visto la gracia de Dios cambiar multitudes, pero también como quien ha visto cómo la indiferencia arrastra generaciones al olvido de su llamado. Por eso, hoy oro por ustedes y las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras abrazan con valentía esta hermosa vocación de ser mujeres temerosas de Dios en un mundo que ha perdido el sentido de la pureza. Que el Espíritu Santo, quien guía a toda verdad, les muestre cada día cómo caminar con dignidad. Que su palabra viva y eficaz les dé el discernimiento para vestirse no con moda pasajera, sino con propósito eterno. Que el ejemplo de tantas mujeres fieles en la historia de la fe protestante las inspire. Mujeres que no buscaron la atención del mundo, sino la aprobación de su Salvador. Y que cada mañana, al abrir su armario, se pregunten en oración: ¿esta ropa refleja mi identidad en Cristo? ¿Esta vestimenta honra el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo? ¿Este atuendo ayuda a que otros vean la belleza de una vida transformada por el Evangelio? Porque al final del día, ustedes no son solamente mujeres que se visten, son portadoras de un mensaje, son embajadoras de Cristo, que predican con su presencia, que evangelizan con su testimonio silencioso de dignidad, de templanza, de pureza. El mundo las está observando, sus hijos las están observando, sus hermanas en la fe las están observando, y lo más importante, Dios, su Padre amoroso, las observa con ternura, esperando el momento en que ustedes elijan honrarlo con cada parte de su vida, incluyendo la manera en que cubren el templo que Él les ha confiado. Vayan en paz, vayan con propósito, vayan con la certeza de que son profundamente amadas por aquel que las formó, no para ser objeto de este mundo, sino para ser reflejo vivo de su gloria en un tiempo sediento de esperanza.